Abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la cordial bienvenida a la doctora Paulina Araujo, académica, penalista, una reconocida abogada. Lo invitamos para que nos explique, nos ilustre sobre lo que está pasando con la justicia ecuatoriana, pero también de cómo se procede un juicio muy importante en la Corte de Florida contra el corrupto. Se lo dice eso porque tiene una sentencia condenatoria ejecutoriada por concusión el señor Carlos Poli Falloni. Quisiera empezar con un tema de coyuntura para que nos explique. En las próximas horas, aun cuando ha habido enredos en la conformación del tribunal, hay un habeas corpus que ha sido presentado en defensa de Jorge Glass para que salga. Con un antecedente, en diciembre pasado, por unanimidad, la Corte Constitucional emitió la sentencia 9823, en donde es absolutamente claro, en definitiva, no se puede conceder un habeas corpus a quien ha sido condenado, en este caso, 2 sentencias condenatorias, e incluso esta sentencia pide sanción, no sabemos si hubo sanción, para los abogados que llevaron a esto con abuso del derecho por parte de los abogados Carlos Alvear y Fausto Jarrín, abogados del patrocinadores de Jorge Glass. ¿Qué debe pasar con este habeas corpus? Doctora Paulina Araujo, muy buen día. Muy buen día, don Miguel, muchísimas gracias por la invitación, un saludo a toda la audiencia de Radio Democracia. Pues bien, primero tener el contexto claro, ¿no? El ingeniero Jorge Glass tiene 2 condenas en firme, la una, asociación ilícita, que la condenó a 6 años de privación de libertad. Otra, en el caso sobornos, se concluyó que tenía que cumplir la pena de 8 años. Y ahí fue cuando se dio todo el mare magnum y abuso tosco y flagrante de garantías a través de habeas corpus, salía, volvía a entrar, también manipulando la justicia. Quería que se le unifiquen las penas, es decir, siempre buscando un beneficio cuando de estas 2 condenas no ha reparado integralmente al Estado ecuatoriano en un centavo. ¿Sí? Junto a esto, penas que todavía tiene que cumplir el tiempo que falta. Él tiene una orden de prisión preventiva en el caso de reconstrucción de Manabí, otro delito peculado. ¿En qué se ha basado la Fiscalía para ya tener este proceso avanzado, un proceso penal y activo, en que se abusó del dinero que el Estado ecuatoriano obtuvo para la reconstrucción de Manabí después del terremoto? ¿Sí? Hay en curso también otra investigación en contra de él por violencia psicológica y acoso laboral, que me parece lo ejerció, según lo ha dicho la señorita Soledad Padilla, en contra de ella, ¿no? Entonces tenemos obviamente un cúmulo de procesos judiciales y de delitos bastante graves que nos colocan un punto de, una vez más, otro habeas corpus. O sea, una vez más, pretender una persona que ya de una buena vez debería demostrar un mínimo de respeto por las decisiones de poderes públicos del Ecuador, por ende acatar lo que las autoridades de justicia han dicho, pero una vez más, usted ve, él se victimiza, es la víctima, es el perseguido, es el que está enfermo, el que no le atienden. O sea, el señor Glass siempre está con demandas para que le atiendan sus necesidades cuando no cumple con sus obligaciones y no cumple con las órdenes legítimas de autoridades judiciales. ¿Sí? Y esto conecta perfectamente con lo que usted indica. Ahí está la fiel demostración de cómo hicieron del Estado su botín personal y de cómo se adentraron para obtener fines totalmente ilegítimos en el ámbito de la justicia. ¿Sí? Es muy triste llegar a constatar, ayer se escucharon algunos testimonios anticipados. Vamos a hablar de eso. Constatar que lamentablemente la justicia no ha estado al servicio del Ecuador, sino al servicio de fines protervos, al servicio de delincuentes que lo han distorsionado absolutamente todo. Y al final del día, ¿en qué nos encontramos?
en que los ecuatorianos no confiamos en nuestras instituciones. Porque al parecer el que tenga poder económico, el que tenga poder político, el que tenga poder delincuencial, es el que siempre busca salirse con la suya. ¿Qué debe pasar con este habeas corpus último? Bueno, obviamente quienes lo conozcan tendrán que escuchar, ni más faltaba, los argumentos propuestos por la defensa del ingeniero Jorge Glass y ponderar una vez más qué es lo justo, qué es lo sensato, no pasar por alto sentencias de la Corte Constitucional, es decir, acatar las reglas que siempre hemos tenido vigentes, porque el habeas corpus como garantía sí tiene una finalidad legítima, legal y justa, pero cuando una persona está privada de su libertad arbitrariamente. El señor Glass, insisto, tiene que terminar de cumplir sus sus sentencias condenatorias y adicionalmente se tiene que garantizar que va a estar conectado y vinculado en el caso de peculado para la reconstrucción de Manabí. De todos modos, no quisiera adelantarme porque como todavía no se da la audiencia, que ejerza su derecho a fundamentar su acción de habeas corpus, pero ante todo la justicia honre y no desmerezca nuestro ordenamiento jurídico, porque estamos ya cansados, ¿no? Estamos cansados que las normas que siempre tienen un fin legítimo de dar a cada uno lo que le corresponde, siempre como que hay esa flexibilización cuando estamos ante ciertos personajes, lo cual no es justo, ¿no? Porque mira ahora con el conflicto, ya no solo interno, sino externo, que tenemos con México, yo al menos lo hablo por mí, hay un hartazgo de que el país vaya de tumbo en tumbo y siempre girando en torno al mismo personaje. O sea, ya basta. O sea, todos los problemas Glass. Que están... Es lo mismo. Cada caso que sale a la luz converge a la misma estructura delincuencial y al mismo esquema de corrupción. Y siempre los órganos de justicia tienen que estar al servicio de las acciones propuestas por personas que ni siquiera cumplen con las mismas sentencias. Vea usted, a propósito de lo que señala la doctora Paulina Araujo, giramos alrededor de lo mismo y quisiera un comentario respecto del juicio en la Corte de Florida contra Carlos Polith. Ayer ya uno de los testimonios, habrá 19 testimonios que ha anunciado el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que no solo vincula a Polith de recibir dinero que guardó en caja fuerte, que guardó tanto dinero en cajas de cartón de champán, ya lo señaló ayer José Conceição Santos, que entregó dinero en efectivo a Jorge Glass y transacciones. Mire usted, es que lo que estamos viviendo, tanto en los casos que se evacúan hoy por hoy en la justicia ecuatoriana, de la cual ahí sí la tachan de que es persecución, se ponen a cuestionar lo que a criterio de ellos es una mala formación jurídica de operadores de justicia, pero cuando se trata del ámbito de la jurisdicción americana, nos damos cuenta que es el mismo esquema. O sea, que no es novedad lo que encontraron los americanos y con firmeza lo llevan adelante a través de su sistema especial penal, que es distinto al nuestro, pero nos damos cuenta, insisto, el esquema no es nuevo, lo sabíamos. El problema es que al saberlo e indicarlo en el Ecuador, siempre le contrarrestan, o al menos pretenden contrarrestarlo, con discursos que ya suenan totalmente trillados, ¿no? Ya abundan en situaciones que, por más frases de manual que tengan, el daño que le han hecho al país es inconmensurable. En este caso de Carlos Polith y Jorge Glass, quizás, como usted bien dice, un esquema no es nuevo lo que han hecho, pero el destino quizás será diferente en Estados Unidos. ¿Qué le queda a Carlos Polith? Porque él estaba sonriente cuando empezó. O canta, lo que comúnmente se dice, o le pudieran penar con unos 6 cargos que tiene, unos 80 años. Bueno, el sistema penal americano es distinto al nuestro, ¿no? Pasa por filtros previos que nosotros no tenemos para ya estar frente a un juicio como tal, que es lo que está enfrentando. Ya hubo un filtraje previo de un gran jurado. Un gran jurado analizó si evidentemente hay contundencia en el caso y de cargos que son delitos federales, es decir, graves.
Se pudo, antes de llegar al juicio, por ejemplo, que la fiscalía le hubiese propuesto al doctor Polit Fayoni que colabore para bajarle los cargos, es decir, tenga una disminución de pena, incluso que se declare culpable, pero al parecer él quiere seguir en toda la tramitación del juicio, en el cual sí habrá testimonios, habrá contradicción de los mismos y estaremos pendientes de qué decisión se toma, porque la figura delictiva madre que guía este caso en los Estados Unidos es el lavado de activos. Es decir, que dinero mal habido, porque proviene de delitos, se quiso a través de varias operaciones darle una apariencia de legalidad. Es un delito económico bastante potente, ¿no? Potente en gravedad. De ahí que sí, ¿y qué nos queda a los ecuatorianos? Que justicia extranjera actúe, porque a esa justicia extranjera, si no la tachan de persecución política, porque saben que van con teoría del caso firme y ahí sí no se atreven a envalentonarse como sí lo hacen cuando actúan fiscales y jueces ecuatorianos, lo cual demuestra el desprecio que tienen estas personas por su propio país. Doctora Araujo, si hay fundamentos para este juicio contra Polit, ¿pudiera terminar condenado más allá de los años 60, 80, 20? Pero claro. ¿Va a terminar condenado? Su destino es la cárcel. Acá. O sea, obviamente hay que ver qué es lo que deciden en el ámbito americano, pero están caminando ya en un juicio penal per se. O sea, están ya avanzando y un juicio penal allá para que haya arrancado es porque hay caso, hay contundencia, hay evidencias de la perpetración de estos delitos, ¿no? Que son varios, delitos federales graves. 6 delitos, que es muy grave. Que vea usted. Bien, esperamos. Se dice que en 3 o 4 semanas estaría esto. ¿Así es la dinámica de la justicia americana? Depende mucho porque en cada testimonio hay interrogatorio, contrainterrogatorio, dar un tiempo perentorio. Va a ser en 2, 3, 4 semanas. Se depende mucho del avance de cómo se vaya conduciendo la recepción de los testimonios de todas las personas. Claro, que se anunció 19 testimonios contra Poli y él tiene un testimonio de defensa. Te digo, es muy interesante, es el sistema esto adversarial contradictorio como tal. Y sí, o sea, al final, ¿qué podemos intuir que podría ocurrir? Que hay sistemas judiciales en los cuales se dejen claro que no es tanto la dureza de la pena lo que hace que la gente no delinca, sino que esa justicia sí va con todo el peso y con todo el poder de sancionar a quienes no se han portado bien, a quienes han delinquido. Al menos hay una confianza que si hay delitos va a ser condenado. Y a esta altura en la justicia americana no hay los incidentes judiciales de que se enfermó el abogado, de que se recusa al juez. Es decir, que hay respeto a sus órganos de justicia. En cambio, acá en el Ecuador, por toda esta mañosería, este contubernio y ya la entrada de la delincuencia organizada controlando decisiones judiciales de alto nivel, eso es lo que nos diferencia, ¿no? Y eso es lo que nos tiene sumidos en un gran problema en el Ecuador, porque ni aún asumiendo que lleguemos a condenas, usted ve, no reparan integralmente y siempre los condenados están viendo la manera de timarnos, claro, de burlarse. Se burlan de la justicia. Totalmente. Vamos a la justicia ecuatoriana y la casuística, doctora Paulina Araujo. Bueno, hay 3 casos emblemáticos, entre tantos, Metástasis, Purga y Plaga. Y hay otro que en los últimos días, incluso ayer, hubo testimonios anticipados y colaboración eficaz. Entre ellos, nada menos que el cuestionado vocal del Consejo de la Judicatura, hoy preso, vocal Javier Muñoz, y también el brazo derecho de Vilma Terán, Alex Palacios, que también está detenido. Quisiera empezar con lo de Javier Muñoz, con parte del testimonio que diera este miércoles, por favor. Rafael Correa Delgado me dijo, mira, nosotros vamos a analizar, darte el apoyo político en el bloque, pero tú tienes que apoyarlo a Wilman Terán. Si él me dijo a mí en esa reunión que el doctor Byron Guillén y Luis Rivera
ya estaban ellos cooptados por él para poder tener porque si obtenían ese recurso de revisión a favor, obviamente el caso se caía y ya con eso él podría regresar al país. El señor Wilman Terán me dijo que él iba a hacer las cosas la agenda que me habían dicho. Ese mismo día Wilman Terán llegó en la mañanita, como a las 9 de la mañana, con una laptop, con un informe que lo había hecho este señor Cueva, Liberton Cueva, poderla suspender a la fiscal general de la Nación. Y ese mismo día Wilman Terán me lo pone a Rafael Correa, donde Rafael Correa me dice, tienes que apoyar en ese punto. Que ellos tenían una agenda del tema del doctor Iván Sanguiszela, porque parece que había habido, por alguna razón que no le entiendo, un roce entre el doctor Iván Sanguiszela y el presidente de la República. Y tenían en agenda ver cómo lo sacaban de su cargo. Había otra agenda que era el regreso de Guadalupe Llori a la Asamblea, porque ella había sido destituida y había presentado una acción de protección para poder regresar. ¿Qué refleja esto? Se suele decir comúnmente a confesión de parte, relevo de prueba. A ver, aquí sí, y por responsabilidad académica como soy y litigante, hagamos un paréntesis. ¿Qué valor tienen los testimonios dentro de un proceso penal? Es lo primero que tenemos que tener claro. En nuestro sistema hay 3 tipos de prueba. La prueba material, que se llama, que deriva de pericias, esa sí vale por sí misma. Pruebas documentales y la prueba testimonial, ¿no es cierto?, que es el dicho de una persona. La prueba testimonial no vale por sí sola, sino que de este testimonio se tendrá que recoger también otros indicios o evidencias que concuerden. ¿Sí? Ahí tendría un valor contundente. Sin embargo, lo que nos están indicando estos testimonios anticipados, efectivamente, se dieron estas acciones de protección que negociaban, se dieron también extensión de periodos a ciertos jueces de la Corte Nacional que eran justo los que iban a decidir o tendrían la posibilidad de decidir del recurso de revisión de quienes evidentemente lo que buscan es impunidad. Sí lo hay. Entonces encontraríamos concordancia con lo que indica el doctor Javier Muñoz, con cuestiones que efectivamente se han dado en el Ecuador. No podemos negar ya a esta altura que todo fue pugna de poderes, siempre servir a los delincuentes, servirse del cargo. Es un esquema que, insisto, más allá de este y otros testimonios, es algo que ha ocurrido. Ahora, en la organización de estos de la teoría del caso, bueno, jueces como ayer mencionó Luis Rivera, Byron Guillén, que fueron los que le conectaron, dice Javier Muñoz, con el expresidente prófugo en Bélgica, y hay antecedentes. Luis Rivera, con usted hemos hablado varias veces de la casuística, lo del campo Singue y otros temas en donde ya ha beneficiado a ese sector. En este punto, insisto, más allá del nombre de tal o cual juez, es que duele en lo más profundo constatar cómo la administración de justicia servía a fines totalmente distintos para lo que debe estar. O sea, sí se da cuenta que hablan con el uno, con el otro, se reúnen, todos buscan un beneficio ilícito y trastocan todo. ¿Y sabe qué es lo más doloroso? Que dentro de la función judicial, tanto órganos autónomos como lo es la Fiscalía y órganos jurisdiccionales, sí hay fiscales y jueces muy correctos que honran el cargo, pero por estas tramas delincuenciales se ven metidos en el saco de que la justicia ya fue tomada por la corrupción. Porque es que lamentablemente este es el esquema. Usted ve políticos condenados y que ni siquiera han dado la cara para cumplir su pena, siguen metiéndose y ejerciendo poder con miras a qué. No servir al país precisamente, sino servirse, porque buscan impunidad. Ese es el eje rector que tiene cierto movimiento político, que todo lo que se ha hecho en el ámbito de la justicia quede sin piso. Lo cual no sé qué
qué fundamento lógico exista para eso, si al menos existiese un mínimo de respeto por las instituciones públicas del Estado ecuatoriano, ¿no? ¿Y Pero qué no piensa? lo hay. Otro testimonio, colaboración eficaz de Alex Palacios, brazo derecho de Vilman Terán, que hoy está en la cárcel de La Roca de Guayaquil. Él decía ayer que fue un concurso amañado, amarrado, el de jueces nacionales, que usted en su momento también cuestionó. Yo le he dicho, o sea, yo no creo en los denunciado concursos para los nombramientos de esos altos cargos. Sin embargo, no pierdo la esperanza que de aquí a futuro rompamos de una buena vez ese círculo vicioso, primero de concursos que en forma parecen ser transparentes, pero ya están dados los cargos a quienes van a servir al poder, por supuesto, no al país. Eso dijo ayer Alex Palacios, estaba todo armado, las acciones que cumplió este personaje Vilman Terán, que denigró al órgano administrativo y disciplinario, todo esto abona en este caso de obstrucción de la justicia. Por supuesto, abona, y abona también si es que usted le conecta todo esto, fraudes procesales, obstrucción a la justicia, si estaban incluso pidiendo dinero para ciertas cuestiones, eso es concusión, delitos imprescriptibles, dicho sea de paso. O sea, usted tiene un cóctel de conductas delictivas que le hacen, no sé cómo explicarlo, que le generan escozor a ver cómo ahí sí hay una estructura que funciona mecánicamente perfecta para el mal. Ojo, si hay que decir que los testimonios receptados ayer o incluso luego si se hable de cooperación eficaz, también usted está ante personas que están siendo procesadas, ¿no? No por lo que están indicando quiere decir que son ángeles bajados del cielo y que están obviamente ayudando a la justicia. No, señor, ellos también han sido parte de la trama delictiva. No en vano están sometidos al poder punitivo del Estado. Que ahora estén dando pistas de todo lo que ocurrió, dando fe de las personas que han estado involucradas, no le resta verdad a que ellos han sido parte de todo este gran cúmulo de conductas delictivas que tanto y profundo daño le hacen y le siguen manteniendo en este esquema de dolor al país, ¿no? Ahora, en el caso de obstrucción de la justicia e independencia judicial, aparecen personajes que se repiten en los testimonios. Ayer Alex Palacios también dijo que él le pasó al teléfono a Vilman Terán, al prófugo en Bélgica. Es decir, la incidencia, como usted bien ha dicho, para meterle mano a la justicia para fines de impunidad, ¿se va configurando en la teoría del caso para avanzar en el proceso? Se entiende que sí. Obviamente, pero ya le digo, si es que hay reuniones para viciar ciertos procedimientos judiciales, una cosa será el testimonio rendido y luego ver que concuerde con otros indicios. Porque yo creo que en este punto, insisto, no sé si sea consuelo de tontos, anhelar que poco a poco que siguen saliendo y coincidiendo nombres, se podrá accionar en contra de esas personas. Sin embargo, tener presente, esas personas fueron lo suficientemente inteligentes, entre comillas, para no estar aquí en el Ecuador. Por ejemplo, obstrucción a la justicia. ¿Usted lo puede juzgar en ausencia? No puede. Por ende, prescribe. ¿A los cuántos años? No quisiera hablar de memoria, no traje el COIP. Si no estoy mal, de 3 a 5 años sería, si es que ya se inicia un proceso penal, en 5 años desde la formulación de cargos. En este caso, en el supuesto que se involucrara al expresidente. Pero es que él no está en el país. Entonces, pero insisto, el juicio sigue con el resto. Y con el resto sí, pero yo ya en este punto me encantaría, porque ya es bastante insano. El Ecuador realmente es tan Correa centrista. Todo gira en torno a Correa, todo gira en torno a Glass, que no digo que esté obviamente fuera de foco, porque lamentablemente ahí han confluido ciertos casos, pero hay también otros casos de corrupción, que les soy muy sincera, yo espero que avancen también, porque no solo ellos han sido los corruptos y que han destrozado al país, dicho sea de paso, ¿no? En estos mismos casos, usted no tiene solo a militantes de la Revolución Ciudadana
tiene otros también agentes políticos de otros movimientos. Claro. Y en ellos también tenemos que centrar la atención, ¿no? Claro, los casos de Plaga, Purga y Metástasis. Entre otros. Usted también tiene caso Encuentro. Tiene un montón de casos. Perdóneme, no solo es lo que sale Pina ahora Papers, y en contra de tal. Hay un montón de casos que requieren la misma atención. Tiene que actuarse con todos, con el mismo peso de la ley. Porque se entiende que no se persigue personas como tal, sino delitos, lo que hicieron o dejaron de hacer, y que se hizo daño al país, y que se espera de absolutamente todos los casos la misma respuesta, la misma contundencia. Con estos antecedentes, ¿qué espera usted de la justicia? Hoy hay un concurso para jueces nacionales, va a tomar su tiempo. Hay jueces que han entrado. Que se tuvo que frenar, ¿no? Claro. Porque antes. Vilma Terán llevaba. Ayer se testimonió, un concurso amañado, dijeron. Se tuvo que dejar sin efecto. Que ya tenían los jueces. Sí se da cuenta. O sea, y ya tenían los jueces, ¿para qué casos? Obviamente los penales, ni más faltaba. Porque hay otras vacantes de otras salas, pero ¿dónde está el foco de atención? Derecho penal con miras a la impunidad. El mensaje de impunidad es tan brutalmente lesivo para la sociedad, porque por más leyes que usted cambie y que suba las penas, si usted da una salida de que no se le aplicarán las normas penales a ciertas personas, usted nada gana. De ahí que ojalá estas preguntitas de la consulta popular que nos venden la idea que al subir la pena en ciertos delitos o cambiar al COIP ya vamos a entrar a un nivel de control de delitos, que todo el mundo se porte bien, eso es falso, porque no está en la dureza de la pena que disminuyan los delitos, sino en la certeza de aplicación de las normas a todos por igual. Y la consulta popular no considero, cuando yo sí me dio mucha pena que no propusieran cambios, por ejemplo, en la estructura del Consejo de la Judicatura. Vea usted qué barbaries se han dado a través de ese órgano. Pero hay preguntas que quisiera consultarle en el ámbito judicial. Aquella del referéndum, el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional. ¿Qué piensa de eso? Sí. A ver, yo tengo aquí la papeleta, que es la que la vamos a tener. Sí me llama la atención que los anexos en la parte de atrás no se leen en lo absoluto, pero bueno, o sea, con todo bueno, supongo que no hay demasiado dinero como para ser un poquito más grande que la gente lo pueda leer. A ver, la primera pregunta que los ecuatorianos vamos a tener al frente tiene que ver con un dictamen que lo dio la Corte Constitucional, que para ser validado, ahí vamos a ir a la consulta popular, que tiene que ver si las Fuerzas Armadas puedan ayudar al combate del crimen organizado. ¿Sí o no? ¿Quiere usted que las Fuerzas Armadas nos den una mano en el control de estas actividades delictivas? ¿Sí o no? Con lo que usted me pregunta eso de Fuerzas Armadas, el país que vive angustias por inseguridad necesita que se le defienda. Sí, obviamente, y las Fuerzas Armadas en las últimas semanas estaban amparadas tanto por un declaratoria de conflicto interno y el que ya terminó estado de excepción, pero ya me dirá usted si bajaron los delitos. Perdóneme ser tan pesimista, pero lamentablemente se cree, no, ahora sí. Pero toca seguir combatiendo. Toca, mientras más herramientas, mejor. Ahora, lo de los jueces especializados en materia constitucional, yo me atrevería a decir, garantías como esto, habeas corpus, habeas data, medidas cautelares, de las cuales hicieron realmente un bacanal grosero por el abuso. Esto suena muy bien, que sean especializados, que no exista ni algún margen de duda la formación y que van a decidir en derecho. Sin embargo, para mí, que me parece el fin, es totalmente legítimo, que se espera que quienes se postulen para ser estos jueces especializados en materia constitucional, en verdad sean conocedores y ante todo tengan una conducta honorable, impoluta, transparente. Caso contrario, va a tener la justicia especializada, pero si está llena de estos juzgadores
entregados a la delincuencia organizada, vamos a seguir exactamente en lo mismo. Porque el problema del Ecuador no es tanto del concurso, de la materia que crean, sino de quienes buscan acceder a esos cargos y luego ante quién responden. ¿Sí? Bien, muchas gracias como siempre, el de la doctora Paulina Araujo, académica, penalista, abogada en libre ejercicio, para hablar de la justicia ecuatoriana. Muy gentil por ilustrarnos en estos temas. Claro que sí, un gusto. Gracias por la invitación. 8:48 minutos, vamos a una pausa publicitaria y volvemos con el ex canciller Luis Gallegos para analizar la resolución del Consejo Permanente de la OEA. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes.